Ecuador. El Ecuador. El Ecuador. El Ecuador. El Ecuador. Président de la République d'Équateur. El Ecuador. El Ecuador. El Ecuador. El Ecuador. Buenos días. Buenas tardes. O buenas noches, depende mucho el uso horario en el que nos estés escuchando. Bienvenidos al episodio número 40 de La Historia con Wi-Fi. Mi nombre es Johnny Manrique. Mi nombre es Leonardo Waldo. Y el día de hoy venimos con un episodio especial, el cual picheamos para el podcast Al Oído en RCTV Colombia. Y nos ha dado un boleto al Festival de Gabo, siendo seleccionados entre más de 9 países y 108 podcast participantes como el único representante del Ecuador en el festival más importante a desarrollarse en Colombia. Lewaldo, ¿cómo te sientes con este premio? La verdad es que me siento muy orgulloso del nivel y de dónde estamos llegando como proyecto. Llegar hasta Bogotá, hasta el Festival Gabo, uno de los festivales más importantes en periodismo y en cultura a nivel de Latinoamérica. Y también por eso el día de hoy nos atrevimos a soñar en grande. ¿Qué tal si en lugar de hablar de Ecuador y Colombia como países independientes, por qué no pensar en una sola? ¿Como Ecuacolombia? ¿O la Gran Colombia? El sueño de Simón Bolívar allá por 1820, 25 y que cerca de 1830 ya se fue desmembrando. Correcto, ¿por qué no pensar quizás, soñar con que la Gran Colombia nunca se desarmaba y seguíamos siendo un solo país, Venezuela, Colombia, Panamá y Ecuador? Ya, y aparte que estamos en época mundialista, casi que atreviéndonos a soñar con esta Latinoamérica unida, una sola pasión, cero xenofobia, fuera los nacionalismos. Y como dijo Moisés Caicedo en una entrevista, Leonardo, ¿quién es tu candidato para ganar el mundial? ¿Es Ecuador? ¿O habría sido la Gran Colombia? Yo sinceramente quisiera creer que la Gran Colombia hoy en día pudiera ser una potencia mundial a nivel de fútbol. Pero, ¿por qué no respondemos mejor esto más adelante junto a uno de los mejores periodistas deportivos de Ecuador? ¿Y por qué no decirlo quizás de la Gran Colombia? Pero primero tenemos que preguntarnos respecto a la Gran Colombia. ¿Por qué se fue? ¿Por qué murió? Porque el Señor te la quitó. A propósito, Alcia Acosta estará en el line-up del festival más famoso en Colombia llamado Stereo Picnic. Pero bueno, este episodio no va de lamentos musicales, sino de la Gran Colombia. Leonardo, ¿volvemos a la historia? Por supuesto, y tenemos que acotar primero algo muy importante, y es que en la época en la que existió la Gran Colombia, no era conocida como la Gran Colombia, sino como República de Colombia. Lo de Gran se le colocó después, ya que había que diferenciarla de la que hoy conocemos como Colombia. Hecha esta aclaración, hay que retroceder al siglo XIX. América era una colonia mayoritariamente española. Llevábamos 3 siglos bajo el dominio del yugo español, siendo saqueados, humillados y masacrados. La independencia estaba a la vuelta de la esquina, inspirada en gran medida por la Revolución Francesa. Liberación de las Américas en mente, la pregunta que se formulaba en la sociedad revolucionaria era ¿y después qué? Debería de poder defenderse de un posible contraataque desde el viejo continente. Francisco de Miranda, un diplomático, político y militar nacido en Caracas, provincia de Venezuela, tenía un objetivo en mente: fundar un solo estado hispanoamericano que pudiera ser autónomo y también pueda defenderse por sí misma. Su idea de lo que sería la nación de Colombia, nombre en honor al navegante Cristóbal Colón, tendría que ser de esta manera. Llegaría desde Argentina, Tierra del Fuego, hasta parte de Estados Unidos y Canadá. Incluso ya había ideado que la capital pudiera estar en Panamá, por su ubicación estratégica y la posibilidad, tal y como lo anotaba el propio Miranda en su archivo Colombia. Pese a que se desarrollaron reuniones, el proyecto de unificación hispanohablante no se dio. Después de esto, toma la posta un conocido en este espacio, el actor político que le da su nombre a un cantón en Guayas, a una provincia de la Sierra de Ecuador,
a muchos planteles educativos y al malecón de Guayaquil Simón Bolívar. Simón Bolívar, creo que hablamos de él en el episodio de Manuelita Sáenz. Este es un buen momento para recordarte el episodio número 31, como las fiestas escondidas en casa de Manuelita Sáenz y su amor por el libertador Simón Bolívar llevaron a la República del Ecuador a ser lo que hoy somos, desde Guayaquil, Quito, Cuenca, Riobamba y diferentes geografías. Fin del espacio publicitario. Retomamos nuestra programación habitual. Simón Bolívar fue una de las mentes más brillantes de este continente. Esto no queda ninguna duda. Él y su ejército ya habían comenzado las batallas de liberación, con éxito, claro está, para poder sacar a los colonos o reales de este continente. Y era el momento más inestable para el poder de la corona española. Sus ejércitos estaban en parte diezmados en el continente americano, ya que se empezaron a destinar recursos para defender a España de las conquistas de Napoleón Bonaparte en Europa. Así fue como se comienzan a gestar grandes avances libertadores. La batalla de Cúcuta en 1813, Taguanes, entre otras, hasta llegar en 1919 a la batalla de Boyacá. Todo esto ayudó a liberar los territorios de Venezuela y gran parte de la actual Colombia. Rápidamente parecía que se comenzaba a trabajar en alguna forma de asegurar esa independencia. Bolívar lo tenía clarísimo. La respuesta sería generar un estado único, fuerte, que podría abarcar la mayor cantidad de naciones posibles, tan pronto se fueran independizando. Simón Bolívar comenzó a hacerse popular, no solo de gran líder militar, sino como también un enorme estadista. El primer paso a la formación de la Gran Colombia se dio el 17 de diciembre de 1819, cuando se proclamó su fundación en Angostura, hoy Ciudad de Bolívar. Angostura. Leonardo, ¿no fue en Angostura donde surgió algún conflicto entre Álvaro Uribe y Rafael Correa por aquel entonces? Claro, tendríamos que retroceder al año 2008. Sin embargo, no quiero ahondar mucho en ese evento, ya que podría ser un episodio independiente de la historia con Wi-Fi. Lo será. Tienes que seguirnos en Spotify. La nación de Colombia contaba con Cundinamarca, Venezuela y Quito. Pese a que este último aún seguía bajo completo e indudable control de los españoles, Bolívar, el libertador, fue proclamado como presidente de esta naciente república. Se generaba una admiración enorme entre quienes querían dejar de ser controlados por el viejo continente, y su vicepresidente fue Francisco de Paula Santander. Y creo que es un buen momento para aclarar que estas fueron las primeras elecciones donde el pueblo participó, donde el pueblo, más allá de los elegidos, trabajadores de la audiencia, contaban con su voz popular para designar autoridades. Y en este caso, Simón Bolívar fue electo presidente. Pero tenemos que preguntarnos al mismo tiempo si en esas votaciones podían participar, por ejemplo, mujeres o indígenas, que sabemos que en años posteriores no pudieron participar de sufragio, ya que no eran personas habilitadas. Recordemos que Matilde Hidalgo de Procel en Ecuador recién pudo votar en 1924 después de una lucha y debate intenso a nivel nacional. Pero es hora de volver al episodio para seguir hablando de Simón Bolívar y su sueño bolivariano. Nueva Granada en 1821 y Quito en 1822 alcanzarían sus respectivas independencias. Y claro, se unieron al plan de la Gran Colombia. En ese mismo año, tras la liberación de Quito, se reúnen esos dos íconos de la gesta libertaria latinoamericana. ¿En dónde más? En Guayaquil, Simón Bolívar y San Martín. Y no estamos hablando de ese encuentro libertadores por la Copa, sino aquel monumento emblemático que está en el Malecón 2000. Ambos buscaban negociar una anexión de los territorios liberados por San Martín correspondientes a parte del Perú, planificar las últimas batallas que se deberían ejecutar contra los rezagos españoles que aún se reunían en el Alto Perú,
y obviamente el futuro de la provincia libre de Guayaquil, donde José Joaquín de Olmedo, Vicente Rocafuerte y Vicente Ramón Roca, Letamendi y Febres Cordero eran notorias figuras. Somos y seremos libres, libres nuestros hijos, libres nuestros nietos, libre Guayaquil, libre el Ecuador. A mí personalmente en la escuela me habían contado que esta reunión terminó en una gran discusión en el que, luego de no llegar a acuerdos, se rompieron las relaciones entre Bolívar y José de San Martín. E incluso José de San Martín había dejado abandonado a Simón Bolívar después de una cena, cogió su barco y se regresó para el Perú. Sin embargo, un acuerdo fue claro. Había que sacar a los españoles que quedaban. Bolívar mandaría un ejército de entre 4.000 y 7.000 soldados, ya curtidos en varias batallas, a luchar en las batallas de Ayacucho y Tumuzla. Sin embargo, ni Perú, ni Bolivia, ni Chile terminaron uniéndose al plan de la Nación de Colombia o Gran Colombia. El 31 de julio de 1822, Guayaquil se uniría a la Gran Colombia. Entonces, la Gran Colombia, o Colombia en esa época, quedaba compuesta por los que hoy conocemos como Venezuela, Colombia, Panamá y Ecuador. Haití, Cuba y Puerto Rico en distintas etapas quisieron unirse al plan bolivariano, pero sin mucho éxito. Qué raro que Puerto Rico no logró unirse. Es más, yo recuerdo una canción que decía... En la fuerza está la unión y no habrá separación. Aquel que se separe, más vale que se prepare. Claramente estaban hablando de otra cosa. Bolívar seguía luchando por el sueño de expandir la idea de un único estado, por lo que dejó en varias ocasiones las zonas independizadas, es decir, la capital de la nación de Colombia, que era Bogotá, para dar una mano en el sur de Sudamérica, ayudando a la liberación de la hoy conocida como Bolivia. Estas intervenciones fueron vistas por parte de los colombianos como un riesgo. Santander, su vicepresidente, mostró en muchas ocasiones su desacuerdo hacia el accionar de Bolívar, por lo que fue lentamente perdiendo apoyo ya ni siquiera de las partes de Ecuador o de Venezuela, sino dentro de su propio palacio presidencial. No, y es que me imagino, al ser un territorio tan amplio, se empezaba a sentir esa noción de abandono que mientras más lejos estabas de Bogotá, no existían rutas suficientes para conectar con Quito, Guayaquil, Caracas, Maracaibo, con la capital colombiana. Eso definitivamente no favorecía ni al comercio, ni a la comunicación, y al final del día era una extensión de territorio notablemente amplia. Habían cerca de 2.500.000 kilómetros cuadrados de Gran Colombia. Además, Bolívar tuvo a 2,5 millones de habitantes, que suena muy poco hoy en día, considerando que Guayaquil nomás en estos tiempos, en pleno 2022, y con los resultados que tiene que arrojar el censo que se va a realizar en este mismo año, de seguro se superará los 3 millones de habitantes. Hoy en día estaríamos hablando de una Gran Colombia con 100 millones de gran colombianos y el territorio de las mismas dimensiones de un país como Argentina. Las reservas petroleras provocarían que el tío Sam colocara sus ojos de seguro en estas tierras, buscando ofrecernos un poco de esa libertad que ha distribuido en forma de guerras e invasiones a países del Medio Oriente durante décadas. Sí, ya me puse un poquito como les gusta a la gente. Bueno, también deberíamos hablar que seríamos el principal exportador de banano. Café, ni que se diga, entre Juan Valdés y Sweet and Coffee. El turismo sería exorbitante, así como hoy en día se está convirtiendo en la primera fuente de exportación no petrolera. Pero también nos hacemos esta pregunta. ¿Tendríamos dólares? ¿Bolívares? ¿Pesos? Los sombreros de paja toquilla serían no Panama Hat, ni ecuatorianos, sino gran colombianos. Al final del día, ¿qué clase de música estaríamos escuchando? Ese domingo por la mañana donde el vecino
se ha pasado de copas despechado, enciende nuevamente esos parlantes tumba casa que sonarían algo como... Hemos jurado amarnos hasta la muerte. Y si los muertos aman, después de muertos amarnos más. No, yo creo, Johnny, y estoy segurísimo que además con la actualidad que se maneja la farándula nacional e internacional, sonaría más o menos esto. Te felicito que bien actúas. O más bien sonaría algo como esto. Que esta casa ya no es un hogar desde que te fuiste. Ah, no, pero Caramelos de Cianuro, casi como Gilberto Santa Rosa y Chino Nacho, que viven en territorio ecuatoriano. Sí, si no me equivoco, yo ayer me los topé por ahí comiendo encebollado, pero capaz que no eran, qué sé yo. Sigamos con este episodio. Las diferencias políticas provocaron que la Gran Colombia de a poco se vaya derrumbando, mientras que la salud de Simón Bolívar iba empeorando a causa de la tuberculosis que sufría. Políticamente había sido tratado como tirano y dictador por Santander, su vicepresidente, quien quería ponerse a construir la Gran Colombia, mientras que Bolívar, mientras que se iba a una batalla o a otra, o estaba en Bolivia imponiendo su idea de constituyente bolivariana, estaba perdiendo apoyo dentro de su propio territorio. Rápido se formaron dos bandos, los bolivarianos y los santanderistas, que sería algo así como los correístas y los lacistas, o los seguidores de Petro y los seguidores de Uribe en Colombia, o los seguidores de Maduro y Chávez frente a los seguidores de Guaidó, qué sé yo, en Venezuela. Y me pregunto, ¿qué hubiera pasado? No es una canción de Bad Bunny, sino, ¿cuál habría sido el himno de aquel entonces? Y de seguro a todos los habitantes de estos países les dijeron en su momento que su himno era el segundo mejor del mundo por detrás de la Marsellesa. Pero sigamos hablando de este conflicto entre bolivarianos y santanderistas. Los santanderistas supuestamente intentaron un atentado contra Bolívar en 1828, llamado como la Revolución Septembrina. La constitución bolivariana que había impuesto en la nueva República de Bolivia generaron dudas, ya que disponía, entre otras cosas, un presidente vitalicio, un poco muy dictador de su parte. En aquella casita que está allá vivió Bolívar recién casado. Esa casita que se ve ahí con 2 balcones. Y ahí lo que están en unos negocios, exprópiese. Este atentado, que fracasó, terminó con el fusilamiento de sus participantes y con el exilio de Santander, pese a que nunca se pudo comprobar que él había liderado este plan para asesinar a Bolívar. Pese a que Bolívar pudo salvar su vida, no pudo salvar la caída de su liderazgo. En mayo de 1830 renuncia a la presidencia de Colombia, en el momento en que se comienza a desmoronar oficialmente su sueño de unión latinoamericano. El 13 de mayo de 1830, el Distrito del Sur le dice chao, adiós, hasta la vista a la Gran Colombia y se crea posteriormente el Estado de Ecuador. El 22 de septiembre, el Congreso de Valencia decreta la separación de Venezuela. Y el 26 de septiembre seguiría estos pasos el departamento de Istmo, es decir, Panamá.
concretándose finalmente su separación en el año 1831. Lo que hoy conocemos como Colombia se llamó República de la Nueva Granada hasta el año 1858, momento en el que se llamó Confederación Granadina, y en 1863 Estados Unidos de Colombia. Así fue como el sueño bolivariano falleció. Oye, y siento que nos perdimos de mucho. Imagínate la salida al Pacífico, la salida al Atlántico y ciertos voice notes virales que habrían sonado como... Que tú comienzas a caminar elegante, si me entiendes. El marihuanero es elegante, ñaño. El marihuanero es modelo. El marihuanero comienza a caminar es con el brazo que le guinda, pe mi ñaño. Confirma la copia, pe mi rey es de una. Es Domingo de Crispilandia, pe mi ñaño indica. Imagínate, un conflicto entre vecino A con vecino B, que empiece con, oye hijo, ¿qué? Porque la grandísima de la... No, definitivamente no habría sido bonito. Lo que sí nos deja claro es que el sueño Bolívar fue gigantesco, tan grande como ese sueño mundialista que tenemos todos. Y para ello tenemos un invitado especial. José Carlos Crespo viene a hablar con nosotros si la Gran Colombia habría sido potencia o no. Si la Copa América habría reposado en nuestros trofeos singulares, que Ecuador no ha ganado aún. O la Copa Libertadores sería no de brasileros, sino de gran colombianos. Además, si la mayor rivalidad sería entre Barcelona Sporting Club y Millonarios, o entre Liga de Quito y Atlético Nacional. O Emelec con Táchira de Venezuela, donde en ambos clubes jugó Jorge Rojas, Luis Miguel Escalada y me parece que Juan Manuel Rey. Pero bueno, este episodio no va de fútbol, va de la Gran Colombia. Campeones del mundo, campeones de Copa América, campeones del mundo y de Copa América definitivamente. Bueno, de Copa América. Del mundo podríamos debatir o analizarlo, pero claramente habríamos competido muchísimo mejor. Lo particular de la Gran Colombia como estructura es que cada país representa y tiene sus regiones muy marcadas y parecidas. Y habría sido interesante cómo hablamos de la costa ecuatoriana y la costa colombiana y la costa venezolana y la sierra de cada uno de los países, porque, insisto, hay esta especie de relaciones particulares conflictivas entre las regiones de cada país y cómo entonces habríamos operado para que haya esta unión y esta cohesión que tal vez sería lo más difícil de poder lograr como grupo en una selección Gran Colombia como lo que estamos planeando, lo que estamos planteando. Después, cuando uno ve el desarrollo físico, la mezcla colombo-ecuatoriana sería brutal. La técnica que paulatinamente fue encontrando Venezuela con la migración que existió en los últimos 60 años, obviamente pensando mucho en los patrones actuales, ¿no? Habrá que ver cómo se comportaba la Gran Colombia en este aspecto de migración, pero bueno, mezclando un poquito los temas del hoy, con un grado de competitividad brutal y con una Panamá que tal vez sería la hermana menor, el patito feo de esta historia, porque claramente su ubicación y su trascendencia hacia CONCACAF, hacia América Central, en fin, ha demostrado que es el polo más
menos desarrollado de esta gran unión de países o esta gran Colombia. Lo que sí tengo claro, o sea, sin discusión alguna, sin ninguna duda, es que el desarrollo tardío del fútbol del Pacífico, con un Colombia teniendo su gran actuación en el 90 o desde el 90 en adelante, con Ecuador clasificando en el 2002, y con una Venezuela que todavía no llegó a un mundial, pero que digamos se ha desarrollado del 2000 en adelante, habría sido más rápida. O sea, habríamos logrado ser por ahí el Perú de los 70 o de los 80, parte del Chile del 70-80, en fin, en esa mezcla o en esa competitividad con otros países que desarrollaron primero y que luego en los últimos años, sobre todo en el caso de Perú, a grandes rasgos Paraguay, algo de Chile, quitando este episodio de la Copa América, ¿no? Creo que habremos desarrollado antes y habremos logrado las cosas que logramos por separado mucho más temprano de lo que finalmente obtuvimos. Pero sí, qué sueño futbolístico hubiese sido tener a la Gran Colombia como unión y con un equipo capaz de imponer condiciones detrás del Río de la Plata y Brasil, sin ninguna duda, ahí metido, y en el continente probablemente también por encima de México, como la representante, repito, después del Río de la Plata y de Brasil en cualquier competición deportiva europea mezclada con los asiáticos, los africanos, en fin, y siempre proyectándolo, ¿no?, en el Mundial de Fútbol como este espacio ahora que se viene y que está tan próximo a arrancar en el 2022. La Gran Colombia es una de las tarjetas de nuestro querido juego La Historia con Wi-Fi en cartas, que lo puedes encontrar en diferentes partes de la ciudad de Guayaquil, en Jaque Latte, Nevsky Café, Pop-Up en Urdesa y La Madriguera, además en la ciudad de Machala en Party Fiesta, y esperamos muy pronto en Cuenca. Si tienes comentarios, dudas, sugerencias respecto a este u otros episodios, déjanoslo saber en @La Historia con Wi-Fi, en Instagram, en TikTok y en todas las plataformas de streaming que prefieras. Mi nombre es Johnny Manrique. Mi nombre es Leonardo Waldo. Y nos encontramos en otro Remember histórico, con las mismas ganas, alegría y orgullo de ser el único podcast en el Festival Gabo 2022, creado exclusivamente para el Pitching Podcast al Oído de 2022. Président de la République d'Équateur. El Ecuador.